Bienvenido a todas y todos en esta nueva edición de ¿Dónde estabas tú? Programa propuesto por la Universidad de los Lagos. Yo soy Patrick Pigmal, pero también por la Corporación de Derechos Humanos Pilmaiken a través de un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa de Derechos Humanos Convocatoria 2023. Hoy ya vamos a cambiar un poco la fórmula del programa porque en general lo anima conmigo Nero Fuentes y hoy Nero Fuentes es el invitado porque diría por desgracia tuvo que vivir también este periodo nefasto del 11 de septiembre y nos interesa poder contar con su experiencia. Nero, muy buenos días. Misma pregunta que todos los invitados. El 11 de septiembre en la mañana, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu actividad en este momento? Hola, ¿qué tal? El 11 de septiembre, yo soy oriundo de la ciudad de Linares, de una familia de origen campesino. El, el 11 de septiembre me encuentro siendo estudiante del Liceo de Hombres de Linares, cursaba tercero medio. Ya tenía participación con política y social activa, como la inmensa mayoría de los jóvenes de esa época. ¿Pero dentro de un partido determinado o de manera general? Bueno, yo militaba en las Juventudes Comunistas y por supuesto éramos parte de todo ese vendaval de jóvenes que éramos partidarios del gobierno de la Unidad Popular y trabajábamos durante ese periodo en diversas labores que tenían que ver con apoyo concreto al gobierno. Me recuerdo, por ejemplo, lo que son los trabajos voluntarios, me recuerdo de haber estado para el paro de octubre, ayudando a descargar, llegaban mercadería, productos agrícolas, me parece que también llegaban por tren. Y entonces había que ir a ayudar a descargar los carros del tren, habían sistema, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero había distribución de alimentos y también había que ayudar a todo ese proceso porque No hay que olvidar que era un periodo de escasez alimenticia, de mercado negro, al cual evidentemente no todo el mundo tenía acceso, porque todo era carísimo. Por lo tanto, había esta necesidad de distribuir la comida que llegaba a través de los canales del gobierno. así es, y nos organizábamos en los barrios también con los comerciantes del barrio. Bueno, algunos querían colaborar, otros no colaboraban y estaban más vinculados con el mercado negro. Pero había un proceso, era complicada la situación de distribución de alimentos, porque bueno, después tuvimos, ¿no?, que había un objetivo político más mayor desde de atrás de hacer como decía, ¿quién fue el Nixon que habló de hacer chirriar, hacer estallar la economía? Y para ello era muy importante abogar por el estómago, por todo eso, todo el mercado negro, incentivar el acaparamiento, crear una crisis económica era muy importante. Más allá de la distribución alimenticia, tú hablaste de trabajo comunitario. ¿Tú nos podrías describir de manera un poco más concreta qué hacían concretamente? ¿Qué hacían? Bueno, por ejemplo, yo recuerdo jornadas de ir a ayudar a los campos a cosechar. Íbamos, por ejemplo, a la cosecha del maíz. ¿Y eso significa Entonces, que lo hacían durante el tiempo escolar? No, íbamos los fines de semana. Ya. Se organizaban los fines de semana. Entonces, además de poder efectivamente aportar con mano de obra, que probablemente como muchachos a lo mejor no era tan eficiente, había un efecto tremendamente importante en la parte humana, en el crecimiento que nosotros podíamos tener al tener contacto con la realidad del campo, con los sueños, con las esperanzas, con las condiciones de vida que allí habían también. Y por otro lado, también por parte del campesinado, el sentir el apoyo de esta juventud entusiasta que iba a entregar su alegría, su canto y su trabajo para hacer de un país mejor, porque al final estábamos
construyendo el Chile nuevo que tanto hablaba nuestro presidente Salvador Allende. Y había realmente una simbiosis entre el mundo agrícola por una parte y el mundo estudiantil por otra parte, entonces. Sí, claro, con un sector, porque también en el campo no hay que olvidar de que un país en que había mucho latifundio y donde los sectores conservadores eran muy fuertes. Y donde también en los sectores de pequeños propietarios existía también mucho temor. Yo soy hijo de un pequeño agricultor y en el entorno la mayoría, yo diría, de la gente no eran partidarios del gobierno de Allende porque temían que les fueran a expropiar sus 2, 3, 5, 10 hectáreas de tierra que tenían. Entonces, por ahí también la derecha hizo su trabajo muy, muy importante. Entonces, pasa el golpe el 11 de septiembre. ¿Cuáles son las consecuencias para tu vida? Sí, bueno, mira, nosotros al 11 de septiembre inmediatamente comenzamos a organizarnos, yo diría organizar la resistencia. Una de mis primeras acciones tiene que ver con con buscar la manera de ocultar y de defender a personas que estaban siendo perseguidas. En lo personal no tuvimos podíamos desplazarnos libremente durante las primeras semanas, diría. Tú no estabas perseguida ni por militares ni por carabineros. Claro, durante las primeras semanas no. Sí, en mi familia ya ocurrió a mi padre a los pocos días, lo tomaron detenido la primera vez y fue salvajemente torturado. Yo todavía recuerdo su cuerpo completamente amoratado, excepto la boca del estómago que quedaba amarilla. Solamente el resto era toda una masa de moretones, sanguinolienta, producto de los golpes que recibían en las sesiones de tortura. ¿Y tu padre tenía una participación política? Tú decías que era un pequeño agricultor. Sí, él era un dirigente campesino de un comité de pequeños agricultores, un viejo allendista. En el fondo eso era, no militaba en ningún partido político. Era suficiente como para ser arrestado y torturado. Claro. Y bueno, decir de que él también fue de esas personas que se incorporó en la resistencia a la dictadura prestando ayuda a personas que eran prófugas de la justicia y bueno, por eso posteriormente también le costó la prisión y mucha tortura. Lo más relevante es que nosotros allí con otros jóvenes empezamos a prestar apoyo logístico para salvarle la vida a personas que decidieron rebelarse a la dictadura. Concretamente teníamos en un lugar inicialmente que se llama Quinamávida, queda ahí un poquito al norte de Linares, y en un cerro teníamos allí escondidos algunos dirigentes que eran buscados a través de bandos militares. Entonces me recuerdo del administrador de la Alianza, Eduardo Aravena, un regidor y presidente de la CUT, el Pedro Pérez, un intelectual que trabajaba en la municipalidad, Horacio Bascuñán, un dirigente sindical, Hugo Parra, otra muchacha dirigente, la Mónica Contreras. Bueno, tuvimos toda esa gente escondida. Después ocurre de que ya habían riesgos para la seguridad de estas cosas que uno no se explica cómo ocurren. A lo mejor allí está la mano divina. Un compañero de curso a mí me cuenta un día, me dice, mira, tales personas están en tal lugar y este fin de semana los van a ir a sacar. Él tenía que su hermana pololeaba con un oficial de los militares, y contó en la casa la información que tenían y que iban a hacer una operación rastrillo.
Producto de eso, entonces, resolvimos rápidamente ir a conversar con ellos. Y yo ahí pude conocer el lugar donde estaban. Y eso significó subir en la noche 3 horas, ir subiendo cerros hasta llegar al lugar donde ellos estaban escondidos. Les explicamos la situación y se resolvió un plan. Yo tenía 16 años. Y se resolvió un plan para evacuar, porque había que salir del lugar rápidamente. Algunas de esas personas terminaron llegando a nuestra casa en el campo, donde obviamente mi padre era el autor intelectual y material de todo esto. Entonces tú decías, en las primeras semanas tú tienes cierta libertad de movimiento, claro. ¿Y eso cambia poco a poco? Bueno, claro, pues después, posteriormente, nosotros logramos en los primeros meses salvar algunas vidas. Gente que salió hacia la Argentina, ya una vez que bajó la nieve, gente que logramos que saliera hacia Santiago, organizamos la solidaridad con las familias de gente que estaba detenida. Por ahí estuvimos involucrados también en una primera acción de resistencia más abierta, porque creo que el 17 de septiembre sacamos unos volantes por ahí que decían Allende vive, viva Chile, algo así. Y después ese mimeógrafo lo buscaron y muchos compañeros fueron torturados para que pudieran entregar el mimeógrafo. Finalmente el mimeógrafo estuvo desaparecido. Quien lo tenía, nosotros nos dijo en ese momento que lo había echado a un pozo negro y que ya no existía más. Y hoy día nosotros interpretamos, estamos hablando de muchachos de 16, 17 años con mucho ímpetu. Esta persona más adulta, compañero dirigente de la construcción, de apellido Castillo, la verdad es que él nunca votó este mimeógrafo, simplemente lo escondió en otro lugar. Y pasan los años, termina la dictadura y hoy día en Linares creo que tienen ese mimeógrafo los compañeros del Partido Comunista, que es una tremenda reliquia y tiene un valor histórico incalculable. Pero en un momento tú apareces como sospechoso en los ojos de carabineros o militares, te arrestan, ¿qué te pasa? Sí, bueno, después, ya en el año 74, producto también de ir buscando nuevas formas de resistir a la dictadura, nosotros continuamos organizándonos, intentando realizar algunas acciones de carácter propagandístico. Ya la gente que ya no teníamos gente escondida en la ciudad, y habían algunas cosas de solidaridad con las familias de las personas presas, pero la represión también se empieza a hacer de manera más selectiva y bueno, empieza a caer gente detenida, otros alcanzan también a salir de la ciudad. Y bueno, vienen situaciones en las cuales finalmente hay detenciones en los colegios, en los liceos. Recuerdo que por ejemplo la llegada de patrullas militares y poder interrogar a estudiantes. Por ejemplo, mi hermano fue interrogado, en el mismo liceo por los militares. Hay que destacar que allí también la actitud digna de muchos profesores, y en este caso recuerdo la rectora, se llamaba la señora Iris Bielma, que era una profesora que no era partidaria del gobierno de la Unidad Popular, pero ante todo era una profesora. Entonces exigió algunos mínimos de respeto para nosotros como estudiantes. Entonces, por ejemplo, que fuéramos interrogados por lo menos ahí en presencia de ellos, y producto de eso que no hubieran tortura. Por otro lado, ella tampoco no delató a nadie, cosa que no ocurrió en todos los lugares. Muchas veces también los profesores fueron delatores.
hubieron profesores ahí en Linares también que ejercieron hostigamiento hacia nosotros, sufrimos eso, pero la dirección de la escuela no se prestó para eso. Yo creo que hubo una buena cantidad de estudiantes que sufrimos detención, que sufrimos apremios, pero en realidad, a ver, eso es poco. Lo que uno puede, en lo personal, yo rescato que estamos vivos y pudimos seguir haciendo nuestro aporte para terminar con esta noche negra. Yo de la experiencia más personal respecto a lo que es la detención en general, son cosas de las que cuesta un poco hablar, y yo tiendo a ver de que hay experiencias sin lugar a dudas mucho más terribles que son dignas de relatar. De todas maneras, el trabajo que has desarrollado desde este tiempo, en particular en la Corporación Pilmalken, habla por sí mismo. No tienes por qué agregar más cosas. Llegamos, por desgracia, muy rápidamente al fin de este programa. Te agradezco mucho haber aceptado responder a nuestras preguntas, y vamos a seguir con ¿Dónde estabas tú?, programa que trata de rescatar memorias de testigos y víctimas del golpe militar, y nos vemos la semana próxima. Chao a todas y todos.